Gloria a Dios. Entonces vamos a iniciar con la segunda clase, que va a ser el mapa escatológico o panorama escatológico. ¿Cuántos disfrutaron el refrigerio? Está muy bueno. Muy poquillo, dijo. Para que los otros hermanos también Muy poquillo, colaboren, porque hay muchos hermanos que vienen directo del trabajo. Entonces, si nosotros apoyamos un poquito, la hermana nos sigue dando el servicio. Entonces, ese es el propósito. Bueno, gloria a Dios. Vamos a entrar a algo muy importante, que es desarrollar la enseñanza en el panorama escatológico. Según lo que está establecido en la profecía bíblica, una de las últimas profecías que falta por cumplirse es el arrebatamiento de la iglesia. Hay una profecía que se cumplió en el año 48 del siglo pasado. 15 años. Hace 48 al 2052 y 19, 71. Creo que mi hermana estaba viva, ¿verdad? Mi hermana, en el 48. Yo nací en 37. 37, entonces tenía 11 años. Y mi hermano José Ángel, que tiene 74 años, quiere decir 74 menos 81 de la hermana son 7. Y si ella tenía 11, él tenía 4 años. Porque si no, no saco la... De la hermana tenía 11 y don José Ángel tenía 4 años. Cuando Israel fue constituida como nación, se cumplió una profecía que está en Ezequiel 37. El Señor le dijo: hijo de hombre, profetiza a estos huesos. Y los huesos en ese valle seco de los huesos empezaron a juntarse, empezaron a agruparse, y empezaron los tuétanos, y empezó la piel a formarse, y se cumplió esa profecía escatológica que estaba en Ezequiel 37, porque Israel nuevamente fue constituida como nación, pero la profecía no se cumplió en su totalidad, porque al siguiente día que Israel fue constituida como nación, varias naciones árabes se unieron para atacar a Israel. Entonces, lo que el Señor ha prometido en Israel para su restauración no se ha cumplido hasta el momento, hasta que venga el periodo del milenio. Porque Israel aquí, Dios va a tratar con ella, Israel va a ser injertado nuevamente a la higuera, y esa profecía no se cumplió en su totalidad porque Israel no tiene paz. Israel todos los días tiene peligros de ataques. Porque cuando se le dio a Israel la nación, y en la guerra de los 6 días, que Israel tomó el territorio, Israel tuvo que retroceder y devolver la tierra, de tal forma que los sirios tienen parte de Jerusalén Este, que es donde está la cúpula de la roca, en la explanada del templo, y debajo de esa cúpula de la roca está el muro de los lamentos, que es una pared que quedó de la antigüedad, del antiguo templo, y es donde los judíos llegan a orar. Entonces, pensemos que ese es el muro de los lamentos. Arriba está la explanada del templo, donde está la cúpula de la roca, que debajo de esa cúpula hay una roca enorme, que es donde Abraham sacrificó a Isaac. Pero los árabes dicen que ahí es donde Abraham sacrificó a Ismael. ¿Se dan cuenta? Hace poco compartí con un musulmán, no había compartido con un musulmán, y me pareció muy interesante, y le estuve compartiendo y él compartiéndome también. Dice él que ellos oran 5 veces al día. Yo le digo yo: ustedes cuando oran, oran hacia aquel lado, hacia Jerusalén. Dice: no, Jerusalén está al oeste, la Meca está al este. Nosotros, para diferenciarnos de los judíos, oramos hacia el este. Ellos 3 veces al día sacan un tapete, en cualquier lugar donde esté, me dicen, en un avión, en el mercado, esperando el bus. Cuando ellos oran, antes de que amanezca, al mediodía y antes de que anochezca.
No sé qué oración harán al mediodía y antes de que anochezca, porque él me dijo que oraban 5 veces, pero yo cuento 3. Pero parece que hay una de esas que hacen otra oración especial, entonces dicen que oran 5 veces. Seguro es que ayunan en la mañana, le oran al Señor, después van a almorzar, oran por el almuerzo y en la tarde oran por la cena. Entonces ellos lo cuentan como 2. Entonces dice que oran 5 veces. Ellos sacan el tapete y allá en la frontera, que hay muchos personas de esa región, una vez yo estaba en la frontera y uno de los dueños de Jerusalén sacó un tapete ahí delante de todos, no le importó, y vino y se postró y empezó a orar. Y a mí me sorprendió mucho. Fue de creyente de allá: hermanito, Dios lo bendiga. Dios comiendo. O bendiciones, igualmente, que no me escuchen. Y ellos ponen el tapete y oran, y no importa ahí quién esté. Entonces ellos, para diferenciar, oran hacia el este, y los judíos oran hacia el oeste en dirección de Jerusalén, porque esa es la ciudad de nuestro Dios, del gran Dios. Pero el Señor le dijo a la mujer samaritana: mujer, que la mujer samaritana estaba en un monte donde los samaritanos adoraban, no en Jerusalén, y le dice: mujer, vendrá el momento que ni en este monte ni en aquel se orará al Padre, sino en todo lugar. Gloria a Dios. Entonces ya nosotros no tenemos que orar en dirección para Jerusalén, mucho menos a la Meca, ¿verdad? Pero ellos dicen que ahí fue donde Abraham sacrificó a Ismael. Y la peregrinación que ellos hacen una vez en su vida, por lo menos, porque hay muchos que no tienen los medios económicos para ir a la Meca, la peregrinación que ellos hacen es simulando la peregrinación que hizo Agar en el desierto. Entonces ellos lo simulan y van a la Meca para lograr eso, pero por lo menos tienen que hacerlo una vez en su vida. Los que tienen mucho dinero van más veces. Entonces, mis hermanos, esa profecía se cumplió, pero Israel no tiene control de su tierra, porque hay una parte en Israel que se puede ingresar, que en 5 minutos están en territorio israelí. Entonces ellos todos los días están constantemente amenazados. Entonces es una profecía que se cumplió. Pero la profecía que habla en Tesalonicenses de que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados, se va a dar aquí antes de que venga la tribulación. Más adelante, en el arrebatamiento, vamos a ver las diferentes escuelas de interpretación, que son 5. Antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación, antes de la ira, después de la tribulación. Ahí hay 4, pero hay otra posición antes de la tribulación que dice que solo los creyentes consagrados y que sus lámparas están llenos del Espíritu Santo se va a ir con el Señor, que los demás no. Y hay una posición en que toda la masa o el grueso de creyentes nos vamos a ir con el Señor, aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo, que aunque tenemos errores y muchas veces cometemos faltas, porque el ser lleno del Espíritu Santo, a pesar de que es una orden en la Biblia que dice ser lleno del Espíritu Santo, no dice usted puede ser lleno del Espíritu Santo. Si usted quiere, puede decidir ser lleno. Dice ser lleno del Espíritu Santo. Es una decisión de nosotros. El ladrón que estaba junto a la cruz de Jesús, que lo recibió, ni tan siquiera se bautizó porque no hubo tiempo, porque el Señor conoce todas las cosas. Pero la llenura del Espíritu Santo nosotros la obtenemos por sometimiento y por fe. Porque yo debo creer en fe que esa promesa se va a cumplir en mí. Pero eso no me va a excluir de irme del arrebatamiento, porque Dios no va a ser injusto que por una debilidad mía, de que no me propuse ser lleno del Espíritu Santo y no lo logré, no me fui. Entonces hay una posición que dice que solo los que están llenos del Espíritu Santo, refiriéndose a la parábola de las 10 vírgenes, que dice que cuando vino el esposo, las que estaban apercibidas fueron con él. Pero esa parábola no es para el arrebatamiento, sino es para el final de la tribulación, en esos juicios que vimos, que las que están apercibidas ahí esperando al esposo, entonces se van a ir con el Señor.
Estamos nosotros entonces, y es lo que se llama la era de la iglesia, que es un periodo de Dios de gracia, que es un regalo inmerecido que Él nos dio. Nosotros no merecemos la salvación, pero Cristo en la cruz del Calvario nos dio ese regalo precioso. Pero antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, el pueblo elegido de Dios era Israel, y el hombre se justificaba mediante la ley. O, como dicen Romanos, que los gentiles que no tienen ley, pero hicieron la ley que está escrita en sus corazones, y ellos, aunque no tenían la ley, ni eran parte del pueblo de Dios, obedecieron la voz interna de su conciencia, que el Espíritu Santo puede hablar ahí al hombre, aunque no haya nadie que le predique, y esa persona, sin darse cuenta y no conocer a Dios, obedeció al Espíritu Santo, esa ley escrita en su corazón le va a salvar. Entonces en el Antiguo Testamento no se salvaban solo los del pueblo de Dios a través de los sacrificios, sino que Dios en su misericordia y el Espíritu Santo podía hablarles, porque el Espíritu Santo está desde el principio, se movía el Espíritu Santo sobre las aguas. Dios también con esas personas se va a sentar y ellos también van a obtener la salvación porque obedecieron al Espíritu Santo. Porque hay tribus en África y hay lugares en el mundo que nadie ha escuchado oír el nombre de Jesús. Según los estudios que han hecho, más de la mitad de la población del mundo no ha escuchado ni una sola vez pronunciar el nombre de Jesús. Aproximadamente vamos a llegar como a 8.000 millones de habitantes en el mundo. Quiere decir que 4.000 millones de habitantes no han escuchado el nombre de Jesús. ¿Cómo se van a salvar? Y si no ha llegado el Evangelio, bueno, el Espíritu Santo trasciende todas las fronteras y donde usted no llegamos, el Espíritu Santo les puede hablar. Pues tienen una esperanza que si ellos obedecen esa voz del Espíritu Santo, esa ley que dice en Romanos 2, que usted puede leer, escrita en sus corazones, en el día de juicio, les va a presentar delante de Dios, porque la obra de Cristo es poderosa y Cristo es el que les va a salvar, porque también Dios no es injusto, que el hecho de que no le pudiera llegar el Evangelio, van a perderse. Es una excepción que hay en la Escritura. Pero si ya la persona escuchó y cerró su corazón, dice la palabra del Señor, esta es la condenación, dice en Juan, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no vinieron a la luz para que sus obras no fueran manifiestas. Esa va a ser la condenación. La condenación para el hombre no va a ser que pecó, que adulteró, que mintió, que robó. Eso es consecuencia de que el hombre es pecador. Esas son las obras de la carne. Y Dios no va a condenar al hombre por esas obras de la carne que hizo, sino que Dios va a condenar al hombre porque rechazó a Jesucristo, ya sea porque le predicaron el Evangelio o porque él deliberadamente también pasó por alto la voz del Espíritu Santo, porque sea como sea, todos tenemos una conciencia y el Señor nos va a hablar. Entonces son excepciones de la palabra del Señor. Entonces en ese tiempo estaba el pueblo de Israel, que eran los sacerdotes del Señor a través del orden arónico de los levitas. Ellos eran los encargados de las cosas santas. Pero dice en Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino. ¿A qué vino? A morir por nosotros, y los suyos no le recibieron. Pero todos los que reciben en su nombre, Él les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios hasta que le recibimos. A los que creen en su nombre, a los que le reciben, Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es otro versículo también que está ahí en la Biblia, en el cual nosotros podemos evangelizar y le podemos decir a una persona si es o no es hijo de Dios. Y con mucha sabiduría y amor del Señor le podemos mostrar, ver, nosotros somos, cuando no tenemos al Señor, somos criaturas, somos creación del Señor porque nos creó a todos. Pero nosotros pasamos a ser hijos de Dios cuando le recibimos. Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que antes no. ¿Sí, mi hermano? Sí, ese cuento que nosotros decimos que todos somos hijos de Dios. Sí. Y siempre hemos dicho, y lo describe los creyentes y los no creyentes. Así es lo mismo. Todos somos solo Dios y todos somos hijos. Sí. No es. Sí, somos creación del Señor, pero hijos de Dios es el que recibe a Jesucristo, porque nosotros somos hijos de Dios por adopción. Serían madres de Sí, hemos sido adoptados. El Señor nos adoptó como sus hijos por el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Entonces, mis hermanos,
a través de la obra de Jesucristo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él cumple la ley por nosotros, y el cumplimiento de la ley, Él lo resumió, es amar al prójimo. El que ama al prójimo cumple la ley. Porque si usted ve los mandamientos, si nosotros amamos al prójimo, vamos a cumplir todos los mandamientos, inclusive amar al Señor con toda la mente, con todo el corazón y con toda la fuerza. Entonces, en este periodo que estamos nosotros, es un paréntesis que se hizo cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita, que ahí está nuestra victoria. Se hace un paréntesis en el plano escatológico porque el Señor le da a Daniel una profecía de las 70 semanas, que son semanas de años, y le dice que pasarán 7 semanas para que las murallas y la ciudad sea reconstruida, que en el periodo profético son semanas de años, que después lo vamos a ver en la profecía de las 70 semanas, son semanas de años, y esas semanas de años es la profecía que se le está dando a Daniel, y dice: en 7 semanas se reconstruirá el templo y la ciudad, y 62 semanas después vendría el Mesías príncipe. Entonces, si usted multiplica 69 semanas por 360 días, que son días proféticos, da 173.880 días desde el día que la ciudad y las murallas son reconstruidas hasta que Cristo entra en Jerusalén en un pollino de asno y lo vitorean como el Mesías y como el Salvador. Ahí se cumplió esa profecía de Daniel de las 69 semanas, que son 173.880 días o 483 años de 360 días. Ahí se cumplió esa profecía de las 70 semanas de Daniel, pero quedó una semana sin cumplirse, que es la semana de Apocalipsis. Entonces, ¿por qué esa semana no se cumplió? Porque Cristo hizo un paréntesis desde hace un poquito menos de 2000 años, porque decimos muchas veces que Cristo murió hace 2000 años, pero Él murió cuando tenía 33 años. Y a la fecha estamos en 2019. Entonces, si a 19 usted le quita 33, quedan 14. Y a 2000 le quitamos 14, son 1986. Entonces, hace 1986 años murió Cristo para darnos vida. Todavía no se han cumplido los 2000 años. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, hace un paréntesis del trato de Dios para Israel, porque Israel desechó al Señor, el Señor lo dejó en incredulidad para que entrara la salvación a los gentiles, de tal forma que si los israelitas reciben al Señor, ¿sabe qué hubiera pasado? La salvación hubiera venido a los gentiles. Pero Pablo dice: oh profundidades del conocimiento del Señor, que endureció a unos para que los otros fueran salvos. Pero como Él fue misericordioso con nosotros, a la vez que nosotros somos salvos, entonces la pared intermedia de separación Él la quitó para que el pueblo de Israel también ingrese, y a través de la incredulidad de ellos nos hizo salvos a nosotros y los hizo salvos a ellos. Solamente que lo que tienen que hacer es recibir al Señor en su corazón, los israelitas, que hay muchos que han recibido al Señor y vienen a ser parte de la iglesia, porque el Señor quitó la pared intermedia de separación. ¿Que cuál es esa pared intermedia? En el templo estaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde solo entraba el sacerdote, pero había una pared de separación que era el patio de los gentiles, y los gentiles no podían pasar allá, y también el patio de las mujeres, porque las mujeres no podían ingresar. Entonces esa pared el Señor la quitó. Ahora de ambos hizo un solo pueblo, pero hay que recibir al Señor, porque en Romanos 10, 9 y 10 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ese es otro versículo que podemos usar para evangelizar. Usted cree en su corazón que Jesús es Dios y que Él murió, pero tiene que confesarlo con su boca, porque hasta que usted no lo confiesa con su boca, no ocurre la salvación. Entonces, a través de esa obra de Jesucristo, nosotros somos salvos, y el pueblo de Israel también, aunque hay muchos que están en incredulidad, pero el Señor siempre tiene un remanente fiel, porque Él le dijo a Elías:
tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal, y hay un remanente fiel para el Señor en este tiempo también, como lo va a ver en la tribulación. Entonces, Cristo detuvo el reloj profético para Israel, porque Israel, si nosotros nos fijamos, es el reloj de Dios. En la medida que Israel vaya creciendo, el plan de Dios profético se va a ir cumpliendo y ya falta poco. ¿Por qué? Porque en este periodo de la gracia, los israelitas en el siglo pasado fueron constituidos como nación y empezaron a tomar poder sobre el mundo, tanto así que es el ejército más poderoso del mundo, una nación tan pequeña. Son poderosos en armamento, en tecnología, son los primeros exportadores de cítricos del mundo. Cuando ellos llegaron a Israel era un desierto, ahí no crecía nada. Y si usted entra a internet y ve Israel, cómo floreció en el desierto, porque el Señor lo prometió, que Él daría hierba aún en las sequedales. Israel ha prosperado, pero eso debería alertarnos a nosotros de que el Señor viene pronto, porque en la medida que Israel vaya prosperando y vaya creciendo, la venida del Señor se acerca. Entonces, mis hermanos, en Israel, usted puede entrar en internet y darse cuenta, hay una página que se llama Instituto del Templo. Y si usted entra a esa página que dice Instituto del Templo, usted se va a dar cuenta que ya ellos tienen todo. Tienen una menorá en Israel grande, de oro puro, que vale $5 millones. Ya tienen todas las vestiduras, todos los utensilios. Ellos dicen que tienen el arca del pacto. Ellos dicen, pero no la enseñan. Ya todo está listo para que ellos construyan el templo, solo que al presente hay quien lo detiene, y es la obra del Espíritu Santo en la iglesia, que está causando una contención para que el hijo de perdición no aparezca, porque la gracia de Dios se ha derramado en nosotros, y lo que impide que el anticristo se manifieste es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que Él está usando la iglesia para predicar, para que el evangelio llegue al mundo, y eso es lo que está impidiendo que el anticristo se manifieste. Pero el anticristo no va a nacer viejo. Si el Señor viniera pronto, que viene pronto, que puede venir hoy, que puede venir mañana, porque la venida del Señor es inminente. Inminente es que puede ser en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor puede venir. Quiere decir, aunque eso no se haya cumplido, esto se va a cumplir después del arrebatamiento. Pero el Señor puede venir en cualquier momento. ¿Y qué quiere decir? Que si el Señor puede venir en cualquier momento, puede que el anticristo esté vivo en algún lugar del mundo. ¿Por qué? Porque Él no va a nacer viejo. Él va a nacer igual, siendo niño, del vientre de una mujer. No sabemos cómo van a nacer. Otros han especulado que va a ser de una bruja. Bueno, han especulado muchas cosas. Pero si Él estuviera vivo en este momento, lo que está impidiendo que Él se manifieste en la obra del Espíritu Santo en la iglesia, de tal forma que cuando el Señor venga por su iglesia y la arrebate y termine este periodo de gracia, Él se va a manifestar, porque la obra, la iglesia ya la cumplió, y aquí viene el plan de Dios para Israel, no para la iglesia, sino para Israel, para que se cumpla esa última semana de la profecía de Daniel, que se divide en dos partes, 1260 días y 1260 días, o 2520 días, o 42 meses, o esta parte también es tiempos y tiempos, y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio. Eso es lo que la Biblia dice. A partir del momento que Cristo venga por su iglesia, va a aparecer un hombre acá con gran poder político y convencimiento, y hará un pacto con Israel, los judíos, y les permitirá construir el templo. En un estudio que yo hice, aproximadamente ellos van a construir el templo en 7 meses. Y ahí va a haber un periodo de aparente paz, pero el Señor dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Mis hermanos, entonces, aquí hay un versículo en la Biblia, en Romanos 11:25, no está aquí porque en estas notas
lo que se ha dado es que cuando yo voy a estudiar el Señor me da más. Entonces aquí en este folleto hay muchas cosas que en el curso pasado no había y ustedes lo tienen porque el Señor me lo dio en el momento de estudiar la lección. Y ahora aquí hay otras cosas que ustedes no van a tener, que lo van a tener los hermanos del próximo curso. Entonces en Romanos 11:25 Pablo dice que ha venido endurecimiento en parte de Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Gloria a Dios. No sé si lo tenía por acá, vamos a ver. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y búsqueme en Lucas 11:24 también, ahorita me lo leen, mi hermano. Ve, ha venido endurecimiento en parte a Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles. Hasta que el último gentil sea salvo en el plan de Dios, el Señor viene por su iglesia. Y después el Señor en este periodo va a tratar con Israel. Pero lo que sí hay que quedar claro es que el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles es diferente. El tiempo de los gentiles es hasta que el último gentil sea salvo, pero la plenitud de los gentiles, perdón, pero el tiempo de los gentiles, que es ahí donde dice Lucas 11:24, que me puede leer. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Lucas 11:24. Eso es Lucas 11:24. Vamos a ver. Yo creo que entonces la cita está equivocada. Vamos a verla. Se habla del tiempo de los gentiles. En Lucas 21:24. Lucas 21:24. Sí. Y caerá a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y la plenitud de los gentiles son dos cosas diferentes. La plenitud de los gentiles es donde estamos nosotros, que están ingresando los gentiles para ser salvos. Y cuando el último de los gentiles entre, el Señor va a venir por su iglesia. Y el tiempo de los gentiles va a terminar aquí al final de la tribulación, porque el tiempo de los gentiles es el gobierno gentil sobre este mundo. Porque el Señor puso a Israel para gobernar sobre el mundo. Pero Israel por sus pecados no lo logró. No logró afectar al mundo con la enseñanza. Entonces, en el año 589, que Nabucodonosor destruyó el templo y la ciudad, ahí empezó el gobierno gentil sobre Jerusalén, y Jerusalén fue dominada por gentiles. A través de la historia ha estado dominada por otras naciones, estuvo dominada por el Imperio Otomano, y cuando Israel en el año 48 le entregan la tierra, estaba dominada o gobernada por los ingleses. Hasta ahora Israel empezó en su tierra, pero no ha gobernado en su totalidad. Entonces vea que ese tiempo de los gentiles, que empezó en el año 589 antes de Cristo, va a terminar aquí, cuando ya el gobierno gentil sobre esta tierra termine, cuando Cristo venga por su iglesia a establecer el milenio, y aquí va a ser un reino teocrático donde Cristo va a gobernar sobre esta tierra. Entonces el tiempo de los gentiles termina aquí, y la plenitud de los gentiles es cuando Cristo venga por su iglesia. Inmediatamente después de que el Señor venga por su iglesia, va a aparecer un hombre con un poder engañoso, va a traer muchas soluciones a los problemas, a muchos conflictos. Él va a engañar a todos, inclusive a los judíos. Y cuando este anticristo aparezca, es lo que la Biblia habla de los 7 sellos, que es el caballo blanco, que usted lo puede ver en Apocalipsis 6, 1 y 2, que dice así: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer.
Cuando el Señor abre los sellos, que no se encontró en el cielo ni en la tierra nadie que pudiera abrir los sellos, solo el Cordero de Dios, el Señor que venció, pudo abrir los sellos. Cuando Él destapa el primer sello, el del caballo blanco, ese es el anticristo. Lo han confundido con Jesús, pero ese no es Jesús. Ese del caballo blanco que habla Apocalipsis 6:1 es el anticristo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Ese primer sello, cuando el Señor lo destapa, va a aparecer montado en el caballo blanco, el anticristo, porque usted sabe que los reyes entraban para dominar y para gobernar en la antigüedad en caballo blanco. Caballo blanco es tipo de autoridad. Y vean ustedes lo interesante de eso, que los que no entienden la palabra del Señor y no comprenden y ven a Jesús como débil, los judíos, si ustedes entran en muchas páginas de judíos van a ver cosas terribles que hablan de Jesús, porque ellos no entienden. Dice que como un hombre que murió en la cruz va a ser el Mesías, si el Mesías iba a venir a gobernar sobre todo. Pero el Señor primero vino para vencer el pecado y después va a venir con poder y gloria en el milenio. El Señor, en su humildad y amor hacia nosotros, en vez de ingresar a Jerusalén para que lo victoriaran en un caballo blanco, ¿en qué entró? En un pollino de asno. Pero cuando ustedes leen Apocalipsis 19, el Señor va a venir al final en un caballo blanco. Pero no se debe confundir ese del capítulo 6 del primer sello con Jesús, porque ese es el anticristo. A partir de ese momento que el Señor abre ese sello, va a venir el anticristo, va a hacer un pacto con Israel y va a haber una aparente paz. Pero eso va a ser engañoso, porque el Señor va a empezar a derramar su juicio sobre esta tierra, de tal forma que en esta primera parte de la tribulación se van a abrir los 6 sellos. Van a abrir 6 sellos acá. Después de esos, que esos 6 sellos son abiertos, van a venir los ángeles que van a tocar las 7 trompetas, que las 7 trompetas van a terminar acá, porque cuando el ángel toque la 7ª trompeta, dice la Biblia, el tiempo no será más. Pero antes de que esa 7ª trompeta sea tocada, las copas de la ira, que son 7, se van a entrelazar entre el 5º y 6º sello, más o menos, y van a venir los últimos juicios finales de las copas, que van a ser juicios terribles sobre esta tierra. De tal forma que lo que espera en la tribulación son que se abran 7 sellos, 7 toques de trompeta de los ángeles y 7 copas de la ira de Dios, para dar la trilogía del número perfecto, que es el 7. Y si el anticristo va a venir aquí como el 6:6 para engañar a los hombres, y que el hombre mientras esté vivo sea condenado por dejarse sellar, el Señor, el juicio que va a traer es en un número perfecto de 777. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, se va a abrir el primer sello, que es el caballo blanco, que es el anticristo, y el segundo sello, que es el caballo bermejo y que es guerra, que usted lo puede encontrar en Apocalipsis 6, 3 y 4. Dice que cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que te matasen unos a otros. Ese segundo caballo bermejo acá va a ser guerra. Va a venir otro caballo negro que va a ser hambre, y un caballo amarillo, que ese caballo amarillo va a ser muerte. Entonces vemos que primero se va a manifestar el anticristo, después va a venir un caballo bermejo que va a ser guerra, un caballo negro que va a ser hambre sobre la tierra. A raíz de la destrucción de la guerra va a haber una gran hambre sobre la tierra, y estas dos juntas, la guerra y el hambre, el caballo amarillo va a traer mortandad, y que las piedras de la tierra maten también a los seres humanos, de tal forma que en esta primera parte de la tribulación va a morir la 4ª parte de la población de la tierra. Van a ser tan terribles los juicios, y en el 6º sello va a haber un gran terremoto, y posiblemente aquí lo que los estudiosos llaman la guerra de Gog y Magog, en Ezequiel también,
creo en Ezequiel 38, que habla de la guerra de Gog y Magog. Muchos piensan que es aquí antes de que el Señor venga, pero otros estudiosos han determinado que es acá cuando el anticristo se levanta en la abominación desoladora. Aproximadamente el anticristo se va a levantar 30 días antes de que la mitad de la tribulación se cumpla, más o menos 1230 días después que él hizo el pacto con los judíos. Va a ser la abominación desoladora, donde él se va a sentar en el templo y va a pedir que le adoren como Dios. Ya en la antigüedad se dio otra abominación desoladora con Antíoco Epífanes en el año 167 a.C. Este era un rey sirio que entró a la ciudad y profanó el templo y sacrificó un cerdo en el altar. Imagínense qué abominación hizo. Para los judíos el cerdo es un animal inmundo, y él vino y sacrificó un cerdo en el templo. Acá también se va a dar la abominación desoladora, porque el anticristo va a pedir que le adoren como Dios y van a levantar una estatua de él para que la gente le adore. Ahí es donde Israel va a darse cuenta que el anticristo es un impostor y se va a ir al desierto. Según Apocalipsis 12, la mujer huye al desierto. Ahí cuando está hablando en Apocalipsis 12 de la mujer que se ve que va a darnos un hijo, es Israel. Y esa mujer, cuando se da cuenta que el anticristo se desenmascara y los está engañando, va a huir al desierto. A partir de ese momento se termina el sexto sello, y el séptimo sello lo que hace es traer las 7 trompetas. Las 7 trompetas que vemos ahí son juicios de Dios mediante ángeles, y en este periodo de acá es el juicio de Dios a través del ser humano, mediante agentes humanos. En esta primera parte de la tribulación Dios va a traer juicios, y en la segunda parte va a ser mediante ángeles, incluyendo las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, mis hermanos, en este periodo de acá hay un periodo que donde una posición dice que 5 años y 3 meses después de que el anticristo firme el pacto, el Señor va a venir por su iglesia. Pero después vamos a ver en la enseñanza del arrebatamiento que eso no se puede dar. Y vendrá la batalla del Armagedón, que aproximadamente los estudiosos dicen que va a ser un mes. Porque si el tiempo no fuera acortado, nadie se salvaría. Cuando el Señor dice que el tiempo tiene que ser acortado, hay veces decimos, mira, la palabra se está cumpliendo, porque hoy el tiempo, el día no me alcanzó. Pero a usted, a otro hermano se le hizo como si fuera, ¿verdad? Pero eso no es cierto. Cuando dice la Biblia que el tiempo será cortado, es que aquí, por los juicios, el sol se va a oscurecer, la luna y las estrellas, y la tercera parte, en el cuarto ángel, cuando el cuarto ángel toca la trompeta, dice que el cuarto ángel tocó la trompeta y la tercera parte del sol, la luna y las estrellas fue dañada. Vamos a estar sin luz, o las personas que van a estar ahí, que eso está en Apocalipsis 8, 12 y 13, se va a estar sin luz. O las personas van a estar con luz en ese tiempo durante 16 horas, porque la tercera parte de la luz va a ser afectada. Entonces la tercera parte de 24 son 8. La oscuridad va a durar 16 horas y el día solo va a durar 8 horas. Pero en ese periodo va a haber un periodo de tiempo de 8 horas donde la oscuridad va a ser tan grande como la plaga que hubo en Egipto de las tinieblas, que es una oscuridad tan grande que no entra luz, que a la gente le causa dolores. Entonces en ese periodo de esa cuarta trompeta va a ocurrir eso. Cuando llegue aquí la batalla del Armagedón, el anticristo va a tratar de acorralar a Israel, y el Señor va a aparecer acá con sus santos y va a destruir a esos ejércitos que se levantaron, y Satanás va a ser atado y va a ser echado al abismo cuando este periodo de la tribulación se cumpla. Todo esto se está dando aquí en la tierra, aquí en la tribulación, pero en el cielo, cuando la iglesia sea arrebatada, vamos a pasar al tribunal de Cristo. Y después, si usted lee en Apocalipsis 19,
vienen las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero son hasta el final de la tribulación, y según también muchas personas que han interpretado, después de las bodas vienen las bodas. Esas bodas van a ser durante todo el milenio. Entonces tenemos en la parte del cielo el arrebatamiento, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y al final va a ser la segunda venida del Señor, donde Él va a destruir a todos los que no le siguieron, y Satanás va a ser atado, y Él va a entrar a un gobierno teocrático, pero antes de ese gobierno va a ser la primera resurrección, donde también nosotros vamos a ver en la primera resurrección las diferentes fases de las resurrecciones, porque el orden de la resurrección es Cristo, las primicias. Cristo es el que resucitó primero, luego los que son de Cristo en su venida, y ahí son varias divisiones de la iglesia. Aquí también tenemos los dos testigos que van a resucitar, después los mártires de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento. En este gobierno aquí teocrático del milenio, el Señor va a gobernar, Satanás va a ser atado y no va a haber tentación del enemigo, pero al final Satanás va a ser suelto de su prisión y va a venir a engañar a las naciones. Y dice que la multitud era como la arena del mar. Y eso es algo tan incomprensible, que un gobierno donde el león va a apacentar con el cordero, y donde el Señor va a restituir otra vez todas las cosas en esta tierra, y donde el hombre va a vivir como en el tiempo antiguo, y teniendo ese gobierno teocrático, y viendo a los santos viviendo en ese tiempo transformados, tipo como cuando el Señor resucitó. ¿Se acuerda que Él pasó con los discípulos y había un pescado ahí en la playa y Él también comió? Así va a ser la relación de los creyentes salvos, como Jesús con sus discípulos va a ser en ese tiempo, de tal forma que los que estén vivos aquí van a poder ver al Señor resucitado dando las leyes en Jerusalén, y los creyentes que fueron salvos de todas las generaciones, que es los santos del Antiguo Testamento, los mártires de la tribulación y los santos de la iglesia. Y a pesar de eso, que el hombre está viendo esa maravilla y ese gobierno del Señor de paz, aquí ellos, cuando Satanás sea suelto, se van a volver y van a rodear la ciudad de los santos, y el Señor los va a destruir. Y entonces ahí va a llegar el final, cuando el Señor destruya a estos que se levantan. Los que quedaron vivos también van a ser transformados de la tribulación, van a subir a la presencia del Señor, y dice en Apocalipsis que el primer cielo y la primera tierra pasó, y el Señor hizo cielos nuevos y tierra nueva, y ahí está la nueva Jerusalén. Entonces veremos el juicio del trono blanco, donde va a estar la segunda resurrección, los libros de las obras se van a abrir, y el que no sea yo inscrito en el libro de la vida va a ser echado al lago de fuego y azufre. Y aquí va a ser la eternidad por los siglos de los siglos, unos salvos y otros en la condenación eterna. Entonces vemos que el plan profético del Señor para el hombre está pronto por cumplirse. Estamos muy cerca. Ya toda la tecnología para que el anticristo pueda implantar un sello está. Podría ser el prototipo, el chip. ¿Por qué el chip? Para los hermanos que les tocó el sello de la bestia. Es ponerlo, ¿verdad? Para ellos que les tocó el sello de la bestia, el chip actualmente tiene 3 entradas de información, y cada entrada tiene 6 números. Actualmente se usa para mascotas o para mercaderías, pero primero valía como $2.500, ahora vale muy barato, de tal forma que se lo podrían poner a cualquier persona. Mis hermanos, aquí a grandes rasgos les he explicado un poquito del mapa escatológico. Vamos a profundizar más en las otras lecciones, vamos a ir viendo todos esos puntos para tener algo más claro. Porque yo les decía a los hermanos que muchas veces cuando yo daba estas enseñanzas en la célula, profundizaba más, y como en 2 horas, hora y media, tomaba y le daba toda esta información a los hermanos, y los hermanos salían con toda esa información, y seguro que la cabeza se les daba vuelta. Pero ellos no seguían a las otras lecciones que faltan. Entonces nosotros vamos a desarrollar, y la próxima va a ser las 70 semanas de Daniel. Bueno, vamos a dar un tiempito así rápido. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla.
¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Muchísimas, pero creo que después se van a resolver. Bueno, si no más adelante lo hacemos porque si el tiempo nos venció un poquito. Mi hermano. Cuando dice que en la venida del Señor dice que todo ojo le verá, ¿qué se refiere? ¿Cómo será eso? Bueno, esa pregunta que la hermana hace es muy importante. Esa pregunta que la hermana hace es muy importante. Porque el Señor viene también como ladrón en la noche. Entonces, Él en el arrebatamiento viene como ladrón en la noche. Y en la segunda venida, todo ojo le verá. Aún los que le traspasaron, dice Apocalipsis. De tal forma que el arrebatamiento y la segunda venida son dos hechos diferentes, que después lo vamos a desarrollar. Pero por eso dice que todo ojo le verá, porque aquí todo ojo le va a ver. Los que le traspasaron son los que lo mataron y que resucitaron. Los que le traspasaron, refiriéndose al pueblo judío y también a los romanos, ¿verdad? Las naciones enteras los van a ver, porque en realidad los que crucificaron al Señor, si leemos en Hechos, también dice que no solo fueron los romanos, sino los gentiles. En realidad los que crucificaron al Señor fuimos todos nosotros con nuestros pecados. La diferencia es que el Señor perdonó nuestros pecados y a ellos no se les cubrió. Entonces, el hombre, cuando peca, está traspasando al Señor. Entonces, todos los que lo traspasaron son los que se mantienen en pecado. Y esos son los que van a ver al Señor venir. Y entonces, aquí vendrán los juicios, los 7 juicios que vimos. Aquí va a estar el de las ovejas y los cabritos, ¿verdad? Y el sobre Israel, que son 2 juicios, porque ya estuvo el del tribunal de Cristo. Y aquí vamos a tener también el de los santos del Antiguo Testamento. Que el Señor me los bendiga mucho. La próxima lección es una lección muy básica, que usted no se la debe perder, que es las 70 semanas de Daniel, que vamos a entender muchas cosas. De todas formas, vamos a ver si podemos sacar un poquito más de tiempo en otras lecciones, y aunque le haya quedado dudas, usted anótela por ahí, si podemos responderla, la respondemos. Y yo me he comprometido también con los hermanos de los otros cursos, de que si no se da alguna pregunta, porque no lo sabemos todo, nadie puede decir que sabe todo, porque lo único que podemos decir es que lo único que sabemos es que no sabemos nada. Y cuando dice en 1 Corintios 8:2, dice, el que se imagina saber algo no lo sabe como debería saberlo. Entonces estamos para aprender. Si en algún momento alguna pregunta no la puedo responder, yo me comprometo en la próxima clase a traerle la respuesta. Que el Señor me los bendiga a todos y gracias por su paciencia y por su atención. Gracias.